Una vez más, buenos días. Voy a rogarles que abran sus Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 8. Y vamos a ir al versículo número 13 en esta mañana. Mateo capítulo 8, versículo 5, del 5 al 13 leemos. Y leo la palabra del Señor. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo será tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Oremos. Padre amado que estás en los cielos y en este lugar, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti, rogando por tus misericordias y tus bondades que son nuevas cada mañana. Señor, estamos aquí no por cumplir un programa, sino porque en tus decretos eternos tú has tenido para bien bendecir nuestras almas. Señor, en esta mañana yo quiero menguar, quiero decrecer, para que tu Santo Espíritu que mora en mí exalte y glorifique aquel nombre que es sobre todos los nombres, que es el nombre de Jesús. Señor, abre nuestro entendimiento, humíllanos con tu palabra, ayúdanos a contemplar la hermosura de tu santidad, para de una manera voluntaria traer gloria a ti. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor. Amén. Es muy interesante ver que el Evangelio de Mateo nos presenta un bloque de milagros que va desde el versículo número 2 hasta el versículo número 17. Y aquí hay tres personas que han sido básicamente despreciadas por la sociedad y por la ley. Eran personas consideradas inmundas. Una de ellas, dice la Biblia en el versículo 2, era un leproso, un hombre que tenía una enfermedad que todos sabemos que es incurable. Los leprosos no podían entrar en la ciudad, por lo tanto este hombre vivía fuera de la ciudad. Ellos tenían en sus sandalias ciertas campanitas, de tal manera que cuando ellos caminaban, las campanas rechinaban y la gente decía, ahí viene un leproso, y se apartaban. Ellos eran una escoria, por así decirlo, frente a la sociedad. No podían entrar a la ciudad, tampoco podían estar en el templo. El otro es un centurión pagano que tenía otra necesidad, la necesidad de obtener la sanidad para un siervo de él. Y la otra era una mujer, la suegra de Pedro. La ley, por supuesto, que excluía a estas tres personas de la plena comunión con el pueblo de Israel. Así que si tú te pones a pensar y le das un poquito de imaginación
y pones en tu mente cómo era el templo donde adoraban, había un lugar santísimo, había el lugar santo, y detrás del lugar santo había el patio de los varones. Ese era el lugar más cercano donde podía haber el recinto sagrado. Detrás del lugar o del espacio de los varones estaba el patio de las mujeres. Luego había un espacio, un patio ya fuera de eso, que era el lugar para los gentiles. Así que si alguien quería realmente tener una comunión, ese era el lugar del templo. Creo que cuando venimos a la iglesia, Dios nos da una maravillosa oportunidad de tener comunión uno con los otros, no solamente en este recinto, pero aquí hay un lugar especial cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar, a glorificar, a exaltar su nombre. Así que estas tres personas consideradas ajenas a la sociedad, excluidas por la ley, tenían hasta problemas para entrar en el templo. Ponte a empezar en la mujer. La mujer ya de por sí no había un espacio porque era mujer, así que la mujer estaba excluida de ese lugar donde estaban los hombres. El leproso, por su enfermedad, por su situación física, ni siquiera podía llegar a la ciudad y mucho menos al templo. Así que este hombre estaba excluido también. Y el centurión, por su raza, no podía estar en ese lugar. Así que el uno era a causa de su condición física, el otro era a causa de su raza y la otra era a causa de su sexo. En el Sermón del Monte, si tú ves este pasaje, tanto Lucas como Mateo describen esto que ocurre justamente después de que el Señor ha predicado el Sermón del Monte. E inmediatamente tanto Mateo como Lucas presentan este cuadro de este hombre con una necesidad, que era un centurión, un hombre pagano, un hombre gentil. Este hombre no tenía acceso a lo que tenían los judíos. No conocía realmente la ley. No sabía nada de los oráculos del pueblo de Dios. Este era un hombre gentil. Pero en el Sermón del Monte, en los versículos anteriores, Cristo ha tratado el tema de nuestra pecaminosidad, que es aquella inmundicia real que nos excluye de la comunión con el pueblo de Dios, que nos excluye del reino de los cielos. En los versículos anteriores, Cristo ha tratado aquello. Yo me pregunto, ¿cuál es la inmundicia que nos excluye de la congregación de los santos? ¿Será tal vez nuestra condición física? ¿Será tal vez el sexo? ¿O será tal vez la raza? Ninguna de ellas. Definitivamente que nada de eso nos excluye. Porque Cristo rompió realmente esas viejas barreras que estaban haciendo separación. Sana a todas nuestras dolencias, quita todo obstáculo que impide nuestro acceso. Por lo tanto, tenemos un Dios que es poderoso para salvarnos. El único requisito es que nosotros podamos responder como respondieron el leproso, el centurión y la mujer. ¿Y cómo respondieron ellos? Con humildad, con fe y con sumisión. Eso fue todo lo que vemos en estos hombres. Tú ves en el leproso humildad. Tú ves en el centurión fe. Y tú ves en la mujer, la suegra de Pedro, sumisión. Así que cuando uno ve estos pasajes, uno puede identificar la benignidad y la misericordia de nuestro Dios. En Mateo 8, del 2 al 3, el Señor atiende a un leproso,
a alguien que tenía una enfermedad, por cierto, incurable. Y va en busca del Señor, suplicante, le ruega, se arrodilla y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Parece que este hombre sabía que el Señor podía. Lo que no estaba convencido era si quería. Y el Señor le dice: quiero ser limpio. Y dice la Biblia que el Señor toca al leproso. La lepra no invade a Cristo, Cristo invade al leproso. Y este hombre recibe la sanidad. Así es como obra nuestro Dios. Ahora Él va a atender a un gentil inmundo. Y en el versículo 11 dice la Escritura que Él dice de este hombre: muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Él está hablando esto a un hombre extraño, porque en Cristo no vino. Pero cuando tú ves el amor de Cristo en la era mesiánica, tú ves su gracia, tú ves su misericordia, tú ves su bondad. Tú te das cuenta que el Señor abre la puerta de los cielos de par en par. Ya no hay barreras religiosas, ya no hay barreras de prejuicios, sino que la fuerza salvadora del reino se encuentra ahora sin fronteras. Jesús acerca a los que están ahora lejos y los hace partícipes de la herencia de los hijos. ¿Qué tenía que ver este centurión, este hombre gentil? Todos los creyentes al día de hoy tenemos acceso, independientemente del sexo, de nuestra condición física o de nuestra raza. Pero una de las cosas que más me llama la atención y que más me agradan de este versículo, o de estos versículos del 5 al 13, es que Mateo, en cada pensamiento que él trata de hablar sobre este incidente, este suceso que ocurre, él no deja fuera a Jesús. No lo deja fuera. Es como que se respira en cada idea, en cada pensamiento: Jesús, Jesús. Tú ves en el versículo número 5 de Mateo 8, dice la Biblia que Jesús va a Capernaum y ahí le solicita ayuda a un hombre. Versículo 6, a Jesús se le describe el problema: un hombre enfermo. Versículo 7, dice la Escritura que Jesús responde y él dice: iré a sanarlo. Versículos 8 y 9, el centurión describe ante Jesús su propia indignidad. Versículos 10 al 12, Jesús exalta la fe de este hombre pagano, de este centurión. Y en el versículo número 13, Jesús concede al centurión aquella petición que había solicitado. Y uno ve que termina este centurión bendecido. Así que Mateo está respirando por todos lados aquel Dios que se hizo hombre, que dejó su gloria y que se humilló y vino a estar entre nosotros. Hermanos, el centro del Evangelio es Cristo. La salvación no está en lo que tú haces, porque la salvación no es por obra. La salvación está en una persona, Jesús. Y lo que nuestra gente, nuestra iglesia, la sociedad
lo que necesitan oír es acerca de Jesús. Ahora este hombre a mí me llama muchísimo la atención, como siendo un hombre extranjero acude ante Jesús. Voy a dividir el sermón en varios versículos que son tomados de una manera expositiva del mismo capítulo, del 5 al 13. Así que Mateo 8:5 dice la Escritura lo siguiente: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Jesús, como vimos, él termina de predicar el Sermón del Monte, y él vivía en una población pequeña, en una aldea llamada Capernaum. Y es en ese momento que antes de llegar a Capernaum, Jesús es abordado por este centurión. Y dice la Biblia que le ruega y le solicita ayuda, pero en esta ciudad de Palestina, de la cual pertenecía Capernaum, no habían legiones de los romanos, pero sí habían tropas auxiliares bajo probablemente Herodes Antipas, que estuvo viviendo entre el año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo. Y estas tropas, estos militares, eran tomados de ciudades no de Galilea, sino fuera de ellos. Dice Flavio Josefo, probablemente pertenecían a Siria o a Líbano. O sea, ni siquiera eran del pueblo de Israel, no eran de Judá, no eran de Jerusalén, no eran ni cercanos, estaban distantes. Ahora, ¿por qué este hombre se acerca a Jesús? Bueno, Lucas, en el pasaje paralelo, en el capítulo 7, la Biblia nos dice que él oyó hablar acerca de Cristo Jesús. La fama de Cristo, los milagros que él hacía, empezaron a multiplicarse y la gente se empezó a alborotar por todo lo que Cristo hacía. Mateo mismo lo describe en el capítulo 4, en el versículo 24. Él dice: su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Por doquiera que iba, la fama de Cristo, por lo que hacía, por su enseñanza, por su personalidad, por quién era él, la gente lo veía, hablaba con autoridad y lo seguían. Así que este centurión había oído hablar de Jesús, había oído hablar de nuestro Señor. ¿Quiénes eran los centuriones? Los centuriones eran la espina dorsal del ejército romano. Cada legión romana o cada ejército estaba compuesta o estaban formando parte, más o menos 60,000 soldados, divididos en 60 centurias de 100 soldados cada una, y frente a ellos había un centurión. Los centuriones eran realmente la gente de experiencia. Los centuriones eran los soldados profesionales, los veteranos del ejército. Eran los responsables por la disciplina del regimiento y los que daban cohesión al ejército romano. Esos eran los centuriones. Cualquiera no era un centurión. Y tanto en la guerra como en la paz, la moral de las tropas dependía de estos centuriones. Lucas resalta del centurión su humildad
y su simpatía por los judíos. En este pasaje paralelo de Lucas, que habla lo mismo en el capítulo 7 de Lucas, dice la Biblia que este centurión era tan simpatizante de los judíos que les había construido una sinagoga. Y los judíos tenían aprecio hasta este hombre. Pero Mateo no resalta esa parte, ni siquiera la menciona. Pero Mateo lo que resalta más bien es su fe y su raza. La fe que tenía este hombre. Porque en el versículo 10 y 11 de Mateo, él dice, al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Jesús quedó impactado. Hablando como hombre, él quedó asombrado por este hombre. Y eso es lo que resalta Mateo. La fe de este hombre. Pero también resalta su raza. Porque el versículo siguiente, el 11, dice, les digo que muchos vendrán del oriente, del occidente, y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí estaba uno que era probablemente del occidente o del oriente, no lo sabemos, pero él era un extraño. Y Mateo quiere que nosotros veamos quién era este hombre, pero sobre todo que nos enfoquemos en Jesús. Ahora el versículo 6 y el versículo 7 dicen lo siguiente: Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. ¿Iré a sanarlo?, respondió Jesús. Mateo menciona a Jesús por todos lados. Pero si nosotros vemos en este hombre que era un pagano y era un extraño, parece que hay cierto balance. Por un lado le está viendo a Jesús y ve tal vez su gracia, su amor, su poder, pero por otro lado está viendo al centurión, que es su siervo. Tiene los dos extremos y él está viendo la bondad, la misericordia, el amor, la gracia que salen de Cristo. Y por otro lado está viendo la necesidad en su siervo. Pero me llama muchísimo la atención la manera como se dirige ante Cristo y le dice, Señor, Señor. Una manera tan respetuosa de dirigirse a Jesús. Y luego dice, mi siervo, mi siervo. Parece que era alguien como pentecostal, porque siempre llegó, mi siervo, ¿cómo está usted? En el buen sentido, por supuesto. Y al describir a su siervo, él habla de la situación que tenía este hombre. Estaba en primer lugar postrado. Anda esa virosis que ha afectado a muchas personas. El pastor Otto no pudo estar hoy con nosotros y hemos orado por él, que Dios lo fortalezca, y creímos prudente hacer este cambio para que él descanse. Y sabemos que él va a poder predicar con autoridad y con poder en el nombre del Señor. Y él, dijimos, descansa, y lo vimos postrado. Pero este hombre que describe aquí la Biblia estaba postrado y paralítico. Una cosa es que tú estés postrado y otra cosa que a esa manera de estar tú estés paralítico. No sabemos qué era lo que tenía. Pero lo que sí sabemos es que a todo eso se le sumaban grandes dolores. Era un dolor terrible.
Es un poco difícil ponerse a pensar en un militar que es gente dura, entrenada para el trabajo, para dar órdenes. Gente que ve el orden, esté preocupado por una persona necesitada. No es tan fácil ver eso. Estamos hablando de un militar. Así que, ¿qué le solicita? Bueno, le dice, y realmente lo que él quería era la sanidad de su siervo. Era difícil, era un poco confuso realmente comprender aquello de que un militar esté preocupado por un siervo suyo, sobre todo en aquellas épocas. Barclay, él cita de Aristóteles, quien dijo lo siguiente, y cito, habla Aristóteles, lo cita Barclay, y él dice, no puede haber amistad con un esclavo en tanto es esclavo, porque el amo y el esclavo no tienen nada en común. Un esclavo es una herramienta dotada de vida. Eso solamente refleja lo que hay en el corazón del hombre. La perversión de nuestros corazones. Pero la respuesta de Cristo es una respuesta que para diferentes teólogos tiene como básicamente dos opciones. Nuestras Biblias dicen, yo iré y le sanaré. O también dice, iré a sanarlo. Para algunos teólogos, esta respuesta, dicen ellos, es más bien una pregunta. Es como que él recibe la petición y el Señor dice, ¿iré yo a sanarlo? ¿Iré yo a sanarlo? ¿Iré a sanarlo? Similar a la mujer cananea que se acercó ante Cristo pidiendo ayuda y el Señor le contesta, los perrillos comen, los hijos comen en la mesa. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Pero sea como sea, pienso yo que se puede entender de ambas maneras. Por lo tanto, nos vamos a quedar con esta manera positiva de responder que Jesús tuvo y no en la manera de la pregunta. Es como que el Señor dice realmente, iré a sanarlo. O yo iré y lo sanaré. Pero ahora mira el versículo 8 y el versículo número 9. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y otra vez encontramos aquella palabra respetuosa con la que el centurión se dirige ante Jesús y le dice nuevamente, Señor. La palabra Señor viene de una voz griega que significa Kyrios, y esa es, por así decirlo, la suma de dueño, amo, superior, cabeza, autoridad suprema. La suma de todo eso era Señor. Kyrios. Pero tan pronto menciona a Cristo, dice Señor, dice él, no merezco que entres bajo mi techo. No lo merezco. Hay una sensación de indignidad de este hombre. Yo quiero que tú no saques de tu mente que este es un hombre pagano. No es un judío. Es alguien que desconocía la ley. Era un extraño. Y se dirige a Cristo de una manera
que nos lo va a mostrar Mateo para que nosotros comprendamos este mensaje. Y la sensación de indignidad que este centurión tiene no es a causa de su raza, ni tampoco es que el centurión estaba consciente de que Jesús pudiera contaminarse ceremonialmente si lo visitaba a su casa, si entraba a su casa. Para un judío no le era permitido entrar en una casa de un gentil. Este era un hombre gentil. Y la razón definitivamente de su indignidad era un claro reconocimiento delante de quién era Jesús. Y él llegó a decir, no me lo merezco. No lo merezco. ¿Sabes que la salvación es una gracia de Dios? Y tú y yo hermano, no merecíamos la salvación. La salvación es un regalo de Dios, un don inmerecido que el Señor la da a quien Él quiere. No es por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Y este hombre en su indignidad, en su bajeza, en su vileza, a él no le está preocupando la raza. A él no le está preocupando ni siquiera la cuestión ceremonial de que Cristo pudiera contaminarse. Él está diciendo solamente, Señor, no merezco que entres a mi casa. No lo merezco. Él había comprendido, sin lugar a dudas, quién era Jesús. Pero el saber quién era Jesús era que lo humillaba. A veces yo me pregunto cómo somos tan irrespetuosos cuando oramos ante Dios. Y cómo no mostramos la reverencia ante un Dios santo, digno de ser alabado. A quien nos dio la gracia de la salvación cuando no la merecíamos. Y este centurión pagano habla, Señor, no merezco que entres a mi casa. Eso me recuerda a mí las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No necesitamos ser grandes en espíritu, ni altivos en espíritu, sino todo lo contrario, necesitar que somos mendigos, necesitados de Dios. Yo creo que la parte más elevada de todo este contexto que se nos habla en Mateo 8 está cuando este hombre le dice al Señor, Señor, no tienes que ir a mi casa, solamente basta con que digas la palabra. Di la palabra. Este hombre, en otras palabras, habiendo comprendido quién era Jesús, quién era Él, creyó en Jesús y creyó en sus palabras. Dice la Biblia que el Verbo se hizo hombre. Y ahora la Biblia dice Dios en su palabra que Él nos ha hablado por su Hijo en esta palabra.
Por supuesto, yo no estoy pensando que tal vez este centurión, cuando le dijo di la palabra, esperaba de Jesús un declaro o un decreto o un cancelo. No era eso lo que esperaba. Él esperaba una palabra que, como siempre, saliera llena de autoridad, porque esa es la palabra como salía de Cristo. La gente se admiraba no solo de su doctrina, sino de la autoridad, de la seguridad, de la confianza con lo que él decía las cosas. Palabra del cielo. Señor, no es necesario que tú entres en mi casa, solamente di la palabra. En tu iglesia, en tu congregación, cada domingo, Dios debe tener palabras para ti. Hay palabras para el cansado, para el agobiado, para el afligido, para el enfermo, para el herido, para el deprimido. Y también hay palabras para aquel que está lleno de gozo. Dios siempre tiene una palabra para nosotros. El profeta Jeremías dijo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hasta ese momento de la historia, no había registros de que Jesús hubiera sanado a alguien a la distancia. No lo habían. Pero ocurre que en el sistema militar romano, la autoridad primaria, ¿sabes en quién se concentraba? En el emperador. Y ocurre que el emperador la delegaba a toda la jerarquía militar de aquel entonces. Por tanto, como formaba parte de esta estructura, cuando el centurión ordenaba a un soldado raso que fuera o viniera o hiciera algo, no hablaba de hombre a hombre, sino como un representante de Roma, porque él había sido investido con la autoridad que el emperador había delegado. Desobedecer al centurión no era un mero desafío a un ser humano, sino una rebelión contra Roma, una traición ante el emperador, un insulto al imperio. Y aunque esta parece ser como una analogía hasta cierto punto imperfecta, porque nuestro Dios es perfecto, revela, sin embargo, a pesar de ser imperfecta, revela una fe asombrosa que reconoce que Jesús no está necesitando de ayuda mágica, no está necesitando de nada científico o esotérico, ni ritual. Su autoridad, la autoridad de Cristo, era la autoridad de Dios. Y su palabra era eficaz debido a que era la palabra de Dios. Cuando él decía vete, la enfermedad iba a salir. Él toca al leproso y la lepra no lo invade a él, la lepra deja al leproso. Había autoridad. Él hablaba y el mar se calmaba. Él hablaba y los vientos cesaban. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ahora el centurión estaba investido de la autoridad de Roma, porque por supuesto el emperador había delegado esa autoridad sobre ellos. Jesús estaba investido ahora de la autoridad del Padre Celestial. Por lo tanto,
cuando el centurión habla, es Roma quien habla. Pero cuando Jesús habla, es Dios quien habla. Desafiar a Jesús o desobedecer a Jesús es desafiar o desobedecer a Dios. La palabra de Jesús está investida de autoridad divina. Así que es perfectamente capaz de sanar a un enfermo con una sola palabra. ¿Cómo pudo llegar este hombre a este conocimiento? La Biblia no nos lo dice. Pero lo que vemos aquí es la gracia de Cristo. ¿Cómo es que tú clamas ante Dios? ¿Cómo es que tú oras? ¿Cómo es que tú reconoces su grandeza, su bondad? Porque hay algo intrínseco tal vez en nosotros, hay algo bueno en nosotros. No, definitivamente que no. Es por gracia. Nada más. Por pura gracia. Somos lo que somos por su gracia. Y Pablo dijo, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando llegamos al versículo número 10, oye y lee lo que ocurre. Dice que al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Si tú vas al libro de Marcos, al capítulo 6, al versículo 6, te vas a dar cuenta ahí que Jesús también se asombra. Y Él está asombrado en Marcos 6, pero está asombrado por la incredulidad de la gente. Está asombrado por la dureza de corazón, pero ahora está asombrado por la fe que tiene este hombre en una persona que es nuestro Salvador, glorioso, llamado Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿por qué este asombro siendo Dios? Dios tal vez se puede asombrar de lo que hace el hombre. No creo que Dios se asombre de lo que tú y yo hagamos. La Biblia dice que hagamos lo que hagamos, siervos inútiles somos. No vamos a hacer más allá de lo que Dios nos ha permitido hacer. Haremos lo que tenemos que hacer. Más allá de eso, no lo seremos. Pero Jesús se asombró porque Jesús tomó nuestra carne y nuestras emociones humanas, como dice Juan Calvino. Tomó nuestra carne, nuestras emociones, y el Jesús hombre se asombró del centurión. ¿Por qué está asombrado de la fe de este hombre? Bueno, en primer lugar, porque era un gentil. No tenía la herencia de la revelación del Antiguo Testamento que le ayudara a saber o al menos a tener indicios de quién era Jesús. Y sin embargo penetró de tal manera que entendió el secreto y la naturaleza y la autoridad de quién es Cristo. Y hay muchas personas que a veces están dentro de las iglesias y desconocen a Jesús. Lo que la gente necesita es oír de aquel Jesús que salva, que perdona, que se hizo hombre, que viene, que fue a una cruz. No los programas. Son buenos, sí. Nos ayudan, sí.
pero la gente necesita conocer de Cristo. Y la única manera como tú y yo vamos a conocer de Cristo es por medio de su palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. El día de mañana, después de las 2, estos gafetes ya no van a tener ningún valor. No servirán de nada. Yo me pregunto, después de mañana, ¿cómo te irás de aquí? ¿Cómo saldrás de aquí? Para nosotros, quienes organizamos estas conferencias, lo hemos hecho con un solo propósito, de que cada participante, al terminar estas conferencias, pueda salir con un corazón ardiente. ¿Tú sabes por qué? No por la música. Es preciosa, me encanta. Disfruto adorar a Dios. Pero oramos que cuando alguien salga de esta conferencia, salga con un corazón ardiente por la palabra de Dios. Por la palabra del Señor. El profeta Isaías dijo, Dios preguntó y le dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La manera de ver, de obrar de Dios en las Escrituras, muchas veces ve uno, tiene Dios tanto humor. Imagínate, había un hombre que no quería predicar la palabra. Ve a Nínive, Tarsis. Dios toma un monstruo marino, hace que este hombre lo tiren del barco y el monstruo se lo traga. Y Dios utiliza a este monstruo marino para que este hombre llamado Jonás, en el vientre de este animal, pudiera pensar y meditar en Dios. Y al final, Jonás tuvo que cumplir el propósito, el decreto que Dios ya había establecido. Aunque no era como él se lo esperaba. Porque este pueblo terminó por último arrepintiéndose. Y eso no le gustó a Jonás. Pero el propósito de Dios se cumplió. Dios toma a Sansón. Sansón agarra una quijada de un burro. Y con la quijada de un burro, mata a 1000 filisteos. Yo me pregunto qué hubiera sido con un burro entero. Al terminar las conferencias, Dios te quiere usar a ti. A ti. Simples y sencillos, mortales como nosotros. Nadie más. Nadie más. La gente necesita oír del Dios único, vivo y verdadero, de Cristo Jesús. Este hombre le dice, Señor, no entres a mi casa, por favor. Di la palabra. Di la palabra. Hay un hecho histórico en el libro de los Hechos que estaba Herodes. Y Herodes parece que tenía cierto carácter conflictivo. Y después de arengar, dice la Biblia, a varias gente, y la gente como que estaba con él airado, empiezan a clamar voz de Dios y no de hombre. Algunas traducciones lo ponen como dicen, voz de un Dios y no de hombre. Pero como quiera que sea, cualquiera de las dos traducciones, yo me pregunto, ¿cómo la gente puede pretender que un hombre pagano, impío, dé palabra de Dios? Mi hermana, hermano, Dios nos va a usar a nosotros para propagar, para proclamar la palabra de Dios. Ahí donde tú estás, en la iglesia donde Dios te ha colocado. Necesitamos hablar
de Cristo. Necesitamos inundar, llenar nuestro corazón con la palabra de Dios, que es toda suficiente, que es veraz, sin errores, y proclamarla, hablarla. Estoy terminando ya el sermón. El versículo 11 y 12, Jesús vimos que ya ensalza a este hombre y le dice: les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Quiénes son aquellos que vienen del oriente y del occidente? Bueno, tú sabes que Cristo vino por su pueblo y su pueblo le rechazó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Así que esos que van del oriente y del occidente, ese eres tú, ese soy yo. Donde nos vemos contrastados con los súbditos del reino. Bendito Dios que tuvo misericordia de nosotros. Bendito el Señor que se acordó de nosotros. Y finalmente, en el versículo número 13, dice que el Señor le dice al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y dice la Escritura que en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Este pasaje como que cierra con un broche de oro lo que la fe del centurión esperaba. Qué Dios tan misericordioso y bondadoso que tenemos. Él ni siquiera estaba pensando, no era su hija como aquella mujer que pidió a Jesús por su hija. No era ni siquiera por él mismo, era por su siervo. Señor, di la palabra. Era por su siervo. Hay mucha gente en tu derredor que necesita oír esa palabra de Dios. Y Dios te quiere usar a ti. El centurión solamente esperaba la palabra del Señor. Solo esperaba que Dios hablara. Quiero terminar con esta pequeña ilustración. Había un célebre escritor allá en Escocia que escribió alrededor de 40 libros. Este hombre era Sir Walter Scott. Y narra un testimonio de él, que cuando estaba a punto de morir, él pidió a uno de sus familiares que le rodeaban: tráiganme el libro. Y dice que este hombre ha escrito tantos libros. ¿Qué libro quiere que le traiga? Y se acercan donde él. ¿Cuál libro? Y este hombre responde: para tiempos como estos, solamente hay un libro. Y él dijo: el único libro que necesito ahora es la Biblia. Dios quiera, y oro al Señor, que nosotros seamos cada día más bíblicos y cristocéntricos en nuestra manera de pensar, de oír, de hablar y de actuar. Que Dios nos ayude.